Hola, muy buenas. Me presento, soy Ashwaq Shalha, profesora investigadora en el Instituto Universitario de Estudios Africanos, Euromediterráneos y Iberoamericanos de la Universidad Mohammed V de Rabat. Y aprovecho la ocasión ante nada para expresar mis agradecimientos a la dirección y a los coordinadores de este congreso en su tercera edición por brindarnos esta oportunidad para participar y compartir nuestras ideas y investigaciones. El trabajo que vamos a presentar se titula Lengua y construcción de identidad en los manuscritos aljamiado-moriscos. Nos proponemos en este trabajo realizar un análisis de la lengua que el morisco utiliza en los manuscritos aljamiados. Vamos a trabajar precisamente sobre un manuscrito preciso. Se trata del manuscrito número 4871 que se encuentra conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. El objetivo de este estudio es entender cómo los moriscos lograron preservar y construir su identidad cultural y religiosa en medio de la presión para asimilarse a la cultura cristiana predominante. Estamos ante un contexto de transculturación y diversidad cultural, lingüística y religiosa. Nuestra intención es revelar cómo la convivencia histórica entre diferentes comunidades en Al-Ándalus logró influir en la formación y evolución de la identidad morisca en este contexto cultural singular. Y, por supuesto, los manuscritos aljamiados, que son textos escritos en romance con caracteres árabes y guardados clandestinamente, representan un testimonio valioso de la lucha de los moriscos por preservar su herencia cultural y religiosa, incluso en momentos adversos. ¿Quiénes son los moriscos? Pues son los descendientes de los mudéjares, los últimos musulmanes en la península ibérica, y estos últimos fueron obligados a convertirse al cristianismo en 1502 y como resultado se les cambiaron de nombre, de estatuto jurídico, ya no son mudéjares, la Inquisición les dio el nombre de moriscos. Y a pesar de ello continuaron con sus costumbres de religión musulmana, practicando la fe musulmana de manera clandestina. Entonces, para conservar la doctrina islámica y transmitirla a sus hijos, recurrieron a escribir en aljamía. De allí se llaman manuscritos aljamiados y es un adjetivo que se refiere a la redacción en romance con caracteres árabes. La letra con que escribían los moriscos era compleja, era complicada, y su dificultad consistía en el sistema híbrido con que escribían, pues utilizan el sistema alfabético árabe para producir textos romances. Y esta producción refleja a la vez un perseverante esfuerzo de supervivencia por parte de una minoría perseguida y una copiosa fuente de documentación para el acercamiento a sus creencias, sus prácticas religiosas o al menos lo que sus miembros se difundían entre ellos en aquel entonces. Entonces son la expresión de una resistencia interior y de un retorno a la religión de los padres. Y el empleo en sí del alifato árabe era una manera de señalar su pertenencia a la comunidad islámica y es asimismo un elemento de afirmación de su identidad, porque el morisco se había visto insertado en una estructura doble, la suya propia y la de los cristianos. Entonces la pregunta que se plantea es si el morisco ha logrado salvaguardar su identidad o no. Estamos en presencia de dos tipos de comunidades lingüísticas. Mientras que el romance representa un grupo social dominante, el árabe representa una comunidad minoritaria y además de las diferencias estructurales, ambas lenguas presentan diferencias culturales y semánticas. Entonces, tenemos las diferencias estructurales frente a las diferencias culturales y semánticas de dos lenguas que pervivían a lo largo de este periodo. Pues sí que las dos comunidades convivían desde hace mucho tiempo en Al-Ándalus y se trataban de igual a igual, pero a partir de la conquista de Granada ya no se podía hablar de una convivencia armónica, de una buena convivencia. Las tensiones aumentaban entre las dos comunidades y el contacto se hacía más difícil.
Además, y creo que es un punto importante que hay que señalar, no se puede hablar de los moriscos como un todo homogéneo, pues había diferencias regionales, había diferencias locales importantes y había moriscos de muchas clases y de distintas categorías sociales. En lo que se refiere ahora a la situación lingüística de los moriscos, con frecuencia se ha considerado a la minoría morisca como una plebe ignorante, que no sabía ni ser mora ni cristiana. Y al hacer tal afirmación se olvida que los moriscos valencianos, por ejemplo, nunca perdieron su lengua árabe y siguieron leyendo y reproduciendo toda clase de manuscritos árabes, y que los moriscos aragoneses y castellanos que adoptaron como lengua propia el español realizaron una intensa labor de transposición de la cultura árabe a la lengua española, como prueban los cientos de manuscritos aljamiado moriscos. Mientras que en Granada y hasta el último día de estancia de los moriscos, allí el árabe fue una lengua viva. Ahora bien, volviendo a nuestro manuscrito, nos damos cuenta de que dicha minoría desarrolló una variante dialectal romance propia, con unas peculiaridades que la caracterizan, una hibridación entre el romance y el árabe andalusí, o más bien una interferencia parcial con el árabe. No vamos a poder explicar aquí todos los fenómenos de contacto y transferencia entre el romance y el árabe. Vamos a insistir en las influencias que consisten en el cambio de códigos y en la permeabilidad estructural que se aprecia en la incorporación de construcciones lingüísticas ya existentes en la otra lengua. Como lo hemos dejado claro en nuestra introducción, estamos en presencia de dos tipos de comunidades lingüísticas, una comunidad dominante y otra dominada, y sometida a las influencias de dos culturas, dos religiones y dos interpretaciones del mundo y de la vida diferentes. Y además tenían una única preocupación, tenía una única preocupación esta comunidad dominada, la de mantener su religión, que es el Islam, entre los miembros de la comunidad. Entonces, escribiendo en una lengua no árabe, el léxico árabe mantiene dentro de la estructura, se mantiene dentro de la estructura del romance, es decir, se vale de la palabra árabe en vez de la romance, sobre todo cuando se refiere a casos religiosos. Y evita traducir estos términos, me refiero aquí al morisco, los términos islámicos, evita traducirlos al castellano para no poner en peligro su identidad musulmana, aunque tienen equivalentes en el léxico romance, porque para él son términos que se refieren a nociones importantes dentro de ese entorno cultural, y aunque tengan una traducción posible, que tengan un equivalente, siempre llevan consigo una carga connotativa o un matiz en su denotación que no las hacen exactamente equivalentes a los términos disponibles en la lengua meta. Así, por ejemplo, el término el ad-din, tal como lo utiliza el morisco. El ad-din es una palabra árabe y que tiene equivalente en español, que es la religión. Pero para el morisco no puede traducirse por religión. Para él no se puede traducir o no la quiere traducir en su contexto sociocultural peninsular. Religión significa, en su contexto sociocultural peninsular, significa implícitamente la religión cristiana. Ad-din sería exclusivamente religión islámica. Lo mismo pasa con la palabra al-malak, que tiene equivalente y que significa en español ángel. Entonces, el ángel coránico para el morisco no coincide en sus connotaciones con el ángel bíblico, entonces no lo puede traducir, no lo quiere traducir. Destacamos aquí la creación de palabras romances bajo el influjo de una palabra árabe, guardando su estructura y aceptando al mismo tiempo su acepción. Cuando se trata de sustantivos, como el caso de los ejemplos que hemos señalado, se les añade, por ejemplo, el artículo, o se les pospone un sufijo romance, o la terminación del plural romance, un al-malak, unos almalaques, para formar el plural de la palabra
árabe utilizando la terminación del romance. A veces se crea el verbo del sustantivo. Por ejemplo, el verbo khalaqa. Del verbo khalaqa, que es el verbo árabe y que por antonomasia, con referencia a Dios, significa crear. Se forma el verbo aljamiado jalecar, que se flexiona como un verbo español con morfología similar. Entonces, vamos a encontrar en el texto aljamiado del morisco el verbo jalecaste. Vamos a encontrar también la creación del sustantivo a través de este verbo, el jalecador, que es el creador, el jalecamiento, que es la creación. Y en ocasiones el morisco utiliza los dos términos a la vez. El árabe es su equivalente. Utiliza al-qabr y utiliza la fuerza. Utiliza iblis y utiliza Satán o el diablo. Y el resultado del contacto entre las dos lenguas se manifiesta también y claramente en la formación de algunos verbos formados según el sistema de la lengua española y cuya formación ha sido provocada por una palabra árabe ya existente. Por ejemplo, el verbo amuchecer. En este ejemplo, el morisco forma a partir del adverbio mucho el verbo muchecer, un verbo que, como se puede notar, se construye con dos terminaciones diferentes. Una terminación árabe, que consiste en la vocal inicial a, debido al cruce con el verbo árabe aktara, que significa aumentar, multiplicar, y la romance que estriba en la terminación ser, siguiendo, por ejemplo, los verbos agradecer, amanecer. Entonces, tenemos el verbo amuchecer. Y para terminar, podemos decir que la presencia del elemento árabe, del romanceamiento de los étimos árabes, son aspectos lingüísticos que nos muestran que el morisco es un usuario tanto del árabe como del romance, como consecuencia del contexto bilingüe en el que se movía, donde la separación entre los dos sistemas no existe en la conciencia del morisco hispano, de ahí un producto aljamiado como verdadero cruce de producciones lingüísticas pertenecientes a dos sistemas entremezclados, la heredada de los antepasados y la adquirida por pertenecer a una generación hispana, resultado de un mestizaje de razas. Queda claro a través de la lengua del manuscrito que el árabe continuaba teniendo gran vigencia entre los moriscos a pesar de los esfuerzos de la Inquisición para hacer desaparecer cualquier vestigio del patrimonio islámico andalusí. Muchísimas gracias por su atención.